de oxígeno menor de 60 con o sin hipercapnia, ¿no? Entonces, para que haya insuficiencia respiratoria, tiene que haber necesariamente una presión arterial de oxígeno en sangre arterial menor a 60 milímetros de mercurio, con o sin hipercapnia, ¿no? Y obviamente esto lo que va a generar es alteración de la actividad celular, porque no va a aportar, o el aporte de oxígeno a los tejidos va a ser inadecuado, ¿no? Entonces, ¿esto a qué puede deberse? Primero, desde la fisiopatología puede deberse a una inadecuada ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el aire que llega a los alveolos sea insuficiente, ¿ya? Sea insuficiente, específicamente el oxígeno que llegue a los alveolos sea insuficiente, o de repente porque la ventilación está normal, pero hay una alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, un edema pulmonar, ¿no? Podría producir alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? O porque de repente hay un inadecuado transporte sanguíneo de gases, ¿no? Es decir, en el último caso del inadecuado transporte de sanguíneo de gases, eh, este, más está relacionado con la hipoxia, ¿no? Porque si tenemos un transporte que sabemos que es la hemoglobina inadecuado, por ejemplo, una anemia severa, el oxígeno que va a ser transportado a los tejidos va a ser insuficiente, ¿ya? Pero por definición, insuficiencia respiratoria está más vinculado con la hipoxemia y no con la hipoxia. Es decir, si yo tengo hemoglobina disminuida, ¿ustedes creen que habrá hipoxemia? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice la concurrencia? Sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que te mide la presión arterial de oxígeno? ¿El oxígeno unido a la hemoglobina o el oxígeno disuelto en plasma? Oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Qué dicen, chicos? Es el oxígeno disuelto en plasma, ¿no? El oxígeno disuelto en plasma es lo que te mide la presión arterial de oxígeno, por lo tanto no me va a dar criterio de insuficiencia respiratoria. Pero el oxígeno unido a en la hemoglobina, lo que me va a dar es la saturación. Pero si tengo yo baja cantidad de hemoglobina, o sea, bajo inadecuado transporte sanguíneo de gases, entonces lo que yo voy a tener es no hipoxemia, sino hipoxia, porque ese transporte inadecuado va a hacer que el oxígeno no sea desplazado desde los alveolos a los tejidos, ¿no? Entonces voy a tener hipoxia, ¿ya? Entonces, el tema de la anemia severa, por ejemplo, o de repente porque se utiliza un metabolismo anaerobio, tiene que ver más con la hipoxemia, perdón, con la hipoxia que con la hipoxemia, ¿ya? La hipoxemia es más asociado a la presión arterial. Miren, en el lado izquierdo vamos a tener nosotros un pulmón, ¿no? Como ustedes están observando un pulmón, ¿no? Probablemente esto sea el pulmón izquierdo, ¿no? Porque tenemos acá prácticamente una cisura oblicua. Estamos viendo acá que, miren, de la tráquea se bifurca y prácticamente la vía conductiva finalmente va a llegar a la vía respiratoria, donde vamos a tener ya en los tejidos periféricos, o perdón, en la periferia de los pulmones, lo que vamos a tener es, básicamente van a ser alveolos, ¿no? Entonces estos alveolos van a estar unidos con los capilares que van a provenir de la arteria pulmonar, ¿no? Y se da el intercambio gasoso y van a retornar a través de las venas pulmonares al lado izquierdo del corazón, en este caso a la aurícula izquierda. En el lado derecho de la gráfica estamos observando, miren, un saco alveolar, ¿no? Con sus alveolos. eh, Estamos viendo que es un saco alveolar sano, ¿no? Con la unidad capilar en la cual se realiza el transporte, el intercambio gaseoso, perdón, y luego de ello se va a generar las venas pulmonares, ¿no? Entonces, esto que está aquí, el de azul, es un oxígeno pobre, ¿no? Sangre pobre en oxígeno, y el lado izquierdo es un oxígeno rico en oxígeno, ¿no? Una sangre rica en oxígeno.
Ya, en cambio, en la parte inferior lo que estamos viendo básicamente es un saco alveolar patológico, ¿no? Y estamos viendo que está lleno de líquido, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el edema pulmonar, ¿no? Por ejemplo, cuando se llega a grandes alturas, por ejemplo, ¿no? Podría ser una de las causas. Y esto puede ser una causa de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la zona de intercambio va a estar llena de líquido y por lo tanto el oxígeno difícilmente va a poder hacer intercambio gaseoso, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, causa de insuficiencia respiratoria, uno puede ser por inadecuada ventilación. Por ejemplo, obstrucciones de las vías aéreas, ¿no? Les comenté, pues, en la práctica que hemos hecho anteriormente, de que cuando hicimos examen físico, hemos visto que el estridor, por ejemplo, el estridor se podía ocultar en inspiración, ¿no? Y era un sonido que a veces ni se necesitaba estetoscopio, ¿no? Como el epiglotis, el edema de glotis. El cuerpo extraño en tráquea y bronquios también puede darnos una inadecuada ventilación, un colapso de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, una bronquitis, bronquiolitis, broncoespasmo, un colapso alveolar, por ejemplo, en el caso de las atelectasias, ¿no? Y todo esto van a provocar una inadecuada llegada de gases al alveolo. Otra causa de inadecuada ventilación, por ejemplo, es cuando nosotros estamos, pues, hipoventilando, ¿no? O sea, una hipoventilación también podría causar una inadecuada ventilación, ¿no? Y puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, la hipoventilación, ¿ok? Tenemos también el cortocircuito SHAM que puede producir una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esto es un alveolo que está obstruido, no realiza intercambio gaseoso, por lo tanto acá la sangre no se va a oxigenar y en cambio el otro alveolo sí está rica en oxígeno y el vaso sanguíneo está bien oxigenado, este, hay un flujo adecuado, se realice el intercambio gaseoso y finalmente me va a dar como resultado una sangre mixta, ¿no? Una mezcla, una sangre venosa con sangre oxigenada. Y me va a dar una sangre mixta que se conoce como Shan, ¿no? Como Shan alveolar en este caso. Y esto es una causa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como estamos viendo, cortocircuito Shan, ¿no? Se presenta en los casos que los capilares están bien perfundidos, pero los alveolos están mal ventilados, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, bien vemos que la sangre pasa de derecha a izquierda sin oxigenarse ni eliminar CO2. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, en los casos de obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, y sobre todo, lo vamos a ver este, cuando, por ejemplo, hay una obstrucción completa de un bronquio principal, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ese es el caso del cortocircuito o sham. Luego vamos a tener también por alteración en la difusión de los gases. ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. ya, ok. Entonces, alteración en la difusión de gases, por ejemplo, ¿no? Esto va a ocurrir cuando la ventilación está bien, la perfusión está bien, pero la membrana está alterada, ¿no? Entonces allí vamos a ver que vamos a tener diferentes condiciones que alteran el intercambio de gases a nivel de la membrana respiratoria y las enfermedades intersticiales a la cabeza, ¿no? Fibrosis pulmonar, edema pulmonar, enfisema pulmonar, infecciones pulmonares como la neumonía, ¿no? En la fibrosis pulmonar hay un engrosamiento del intersticio y de la zona de intercambio, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay un grosor importante, pues por la ley de Fick, el intercambio gaseoso va a ser retardado, ¿no? En el edema pulmonar también vamos a ver engrosamiento del intersticio porque se va a llenar de líquido, ¿no? Entonces acá también podemos tener alteraciones de la difusión de gases. En el enfisema pulmonar también. ¿Y por qué? Si ustedes recuerdan, en el enfisema hay destrucción de los tabiques alveolares, de las paredes alveolares. Por lo tanto, el área de intercambio va a disminuir, pero a su vez también va a haber compromiso de los capilares. Y entonces vamos a tener zonas
que van a llegar al alveolo y que no van a realizar intercambio gaseoso, ¿no? Eso le conocíamos como espacio muerto, no sé si se acordarán, ¿no? Espacio muerto funcional o espacio muerto alveolar, por ejemplo, que es aire que llega al alveolo pero que no participa en el intercambio. Y en el caso del enfisema es básicamente porque también está alterado, hay compromiso de los capilares y no va a haber intercambio gaseoso. En el caso de las infecciones pulmonares como neumonía, ustedes saben que el alveolo se llena de pus y también forma parte de alteración en la difusión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, justamente el enfisema. Mira, miren, este tejido es un tejido normal, pero al lado derecho ya encontramos un tejido de un paciente con enfisema, donde vemos que hay pérdida de la arquitectura de los tabiques alveolares, ¿no? Y esto hace que se disminuya el área de intercambio, ¿no? Y eso va a afectar. Pero a su vez también los vasos sanguíneos se comprometen y vamos a tener que el intercambio gaseoso va a estar afectado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Aquí tenemos, por ejemplo, una plaquita de un paciente, como ustedes están viendo, ¿no? Eh, un paciente con una opacidad en el lóbulo medio del emitórax derecho, ¿no? En el lóbulo medio del pulmón derecho, si lo quieren llamar así, que corresponde a una neumonía, ¿no? Entonces, una neumonía es un caso típico que puede darnos insuficiencia respiratoria por alteración de la zona de intercambio, ¿no? No exclusivamente de la membrana, pero sí de la zona de intercambio, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? De la zona de intercambio. O en todo caso, alteración de la difusión de gas, ¿no? Alteración en la difusión de gas. Ahora, el transporte de oxígeno, como les dije, no me va a producir hipoxemia, pero sí me va a producir hipoxia, porque aquí no va a estar alterado la ventilación, no va a estar alterado la perfusión, ¿no? No va a estar alterado el intercambio. Lo que va a estar alterado es el transporte, generalmente porque tenemos una baja hemoglobina. Pero eso no me va a afectar la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno se mide en función a la presión del oxígeno disuelto en plasma, más no del oxígeno que es transportado, ¿no? ¿Ok? Si ustedes recuerdan esta curva, ¿no? De la curva normal de la saturación de la hemoglobina, ¿no? O curva de disociación de la hemoglobina que tiene esta forma, ¿no? Característica, y esta era la P50, era 25, pero cuando en este caso se desplazaba hacia la izquierda, es decir, había mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces, este... eh, yo necesitaba menor presión para tener una P50, ¿no? ¿No? Una menor presión. ¿Por qué? Porque hay una fuerte asociación entre el oxígeno y la hemoglobina, ¿cierto? Ok, estos eran los factores que favorecían la, el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿no? Todo es disminuido. El CO2, disminución de la temperatura, disminución de las concentraciones de hidrogenión, disminución del 2,3 difosfoglicerato, y lo único que está aumentado era el pH, ¿no? Acá tenemos un cuadro, ¿no? Donde vemos las causas frecuentes de insuficiencia respiratoria. Ustedes verán que una de las causas era alteración de la ventilación, y una de las causas de la alteración de la ventilación es la famosa hipoventilación, ¿no? Que nos daba una insuficiencia respiratoria hipercápnica, básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? En una hipoventilación podía deberse ya sea a un problema en este caso del continente, ¿no? De la caja torácica, un problema de deformidad, escoliosis, un peptum excavatum, ¿no? Este, o de repente el problema es a nivel, digamos, del árbol tráqueo-bronquial, ¿no? Por ejemplo, o de la musculatura, ¿no? De la musculatura de la pared torácica, ¿no? Ya sean por problemas propiamente del músculo, como las miopatías inflamatorias, por ejemplo, o por problemas de la placa mioneural, como la miastenia gravis,
o de repente por problemas en el nervio, como por ejemplo un Guillain-Barré, o de repente por problemas en el asta anterior de la médula, ¿no? Cuando hay problemas como una enfermedad degenerativa conocida que le dio inclusive a este científico, al físico Stephen Hawking, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrópica. O porque hay problemas a nivel central, de repente se alteró el centro neumotáxico, el centro amniótico, el grupo dorsal, qué sé yo. ¿Ya? Entonces son causas de hipoventilación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el sistema nervioso central, cuando hay una lesión cerebral, poliomielitis vulvar, sobredosis de fármacos. Sobre todo cuando hablamos de sobredosis de fármacos, es básicamente los anestésicos, ¿no? O los benzodiazepínicos. Cualquier fármaco depresor me puede dar hipoventilación, ¿eh? Cuando hay problemas en el tórax, la obesidad mórbida también es una causa de hipoventilación, a la hipoescoliosis, tórax inestable y todo lo demás. En el caso de la médula, el Guillain-Barré, ¿no? En el nervio precisamente, cuando hay problemas cardiovasculares también, una insuficiencia cardíaca o un TEP puede ser causa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando hay falla en el acople neuromuscular, es decir, a nivel de la placa, tenemos la miastenia gravis, el botulismo, tétano, órganos fosforados, por ejemplo, ¿no? Cuando hay problemas a nivel de las vías aéreas superiores, ya le mencioné, ¿no? La epiglotitis, la laringotraqueitis, una obstrucción alta, una patología de las cuerdas vocales, etcétera, ¿no? Y también cuando vemos problemas a nivel de los alveolos y las vías aéreas inferiores, tenemos al asma, al EPOC, la bronquitis, mucoviscidosis, neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a nivel de los alveolos, básicamente. Muy bien, entrando a lo que es la clasificación puede ser una insuficiencia respiratoria aguda cuando se instala un corto tiempo, ¿no? Que se puede producir en minutos, horas o días, sin haber producido todavía mecanismos de compensación. Es decir, en una insuficiencia respiratoria aguda no hay todavía mecanismo de compensación. Un ejemplo, por ejemplo, es un TEP, ¿no? Un TEP es una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, de repente una persona tiene pues trombosis venosa profunda y de repente hace un viaje largo, está mucho tiempo sentada, ese trombo se hace un coágulo, se desprende, va a la vía respiratoria, ¿no? Y produce súbitamente una embolia pulmonar. Otro caso podría ser de repente una neumonía, ¿no? Una telectasia, qué sé yo. Luego tenemos la otra clasificación es cuando tenemos una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Es decir, en estos casos ya se han producido mecanismos de compensación. Un ejemplo, por ejemplo, el EPOC, ¿no? El EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso se da, o una fibrosis pulmonar, eso se da en el caso con el paso del tiempo, meses, años, ¿no? Y se producen mecanismos de compensación. Por ejemplo, ustedes saben que el EPOC nos puede dar una acidosis respiratoria, y en la acidosis respiratoria, pues, aquí compensa es el riñón, ¿no? Y la otra clasificación es la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Por ejemplo, un paciente con EPOC que hace una neumonía, por ejemplo, ¿no? O un paciente con EPOC que hace de repente una telectasia, o un paciente con EPOC que de repente hace, eh, qué sé yo, neumotórax, por ejemplo, ¿no? Ahora, el cuadro clínico, vamos a tener hipoxemia, ¿no? O sea, hipoxemia es un hallazgo laboratorial, pero la clínica sería una cianosis central, ¿no? Cuando tenemos una hemoglobina reducida mayor de 5 eh, miligramos o gramos por decilitro, en todo caso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una hemoglobina no oxigenada o desoxigenada mayor a 5, entonces estamos hablando de una cianosis, ¿no? Y eso se puede expresar en la lengua. Podemos tener taquicardia inicialmente, pero cuando no hay mecanismo de compensación y cuando hay agotamiento, esa taquicardia se transforma en bradicardia.
Lo mismo pasa con la presión, ¿no? Podemos tener una hipertensión y luego ya cuando el problema es avanzado, podemos tener una hipotensión, podemos tener la disnea. En la disnea, por ejemplo, va a ser progresivo. Inicialmente, podemos tener este uso de musculatura accesoria y allí el primero que se va a alterar es el subcostal, luego los intercostales, luego los esternocleidomastoideos. Y el último en afectarse es el diafragma, o sea, el último músculo que se agota es el diafragma. Y por eso que ya cuando nosotros veamos una disociación tóraco-abdominal, ya vamos a ver que el paciente pues está en las últimas, ¿no? Muy bien, podemos saber también hipercapnia, y cuando hay hipercapnia generalmente se puede manifestar con cefalea, sudoración, temblor. Aquí estamos viendo un aleteo nasal en la parte superior de la imagen y hacia abajo estamos viendo una cianosis, ¿no? Con los labios morados, la lengua morada, por ejemplo. Bueno, dentro del mecanismo de la disnea, primero se va a sentir una sensación desagradable, ¿no? Que va a llegar a la corteza cerebral. De ahí se van las señales eferentes, eh, van a llegar hacia el tronco, ¿no? Se acuerdan, en este caso, a la protuberancia y al bulbo, ¿no? Y allí van a llegar señales aferentes, ¿no? Que van a venir de los quimiorreceptores, van a venir del árbol, bronquial, ¿no? De los pulmones, y esa información va a llegar al tronco y esto va a emitir señales diferentes, ¿no? Diferentes tanto al diafragma como a los músculos, ¿no? ¿No? Entonces, eso básicamente se va a presentar en la DIP. Acá vamos a tener el diagnóstico diferencial de los mecanismos de hipoxemia. ¿Ya? Habíamos mencionado la hipoventilación. Por ejemplo, acá hay cuatro, en realidad son cinco, ¿ya? Vamos a mencionar estos cuatro y luego yo les voy a mencionar un quinto. En el caso de la hipoventilación alveolar, puede darse, por ejemplo, por depresión del sistema nervioso central, por parálisis diafragmática, por alteración del nervio, del músculo de la pared torácica. O sea, todo lo que me lleve a una hipoventilación, ¿no? Una obesidad mórbida también. Entonces, en estos pacientes voy a tener el CO2 aumentado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hay poca ventilación, entonces el CO2 no va a salir y el oxígeno no va a entrar. Y esto se va a traducir en hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Entonces, esta hipoxemia, o perdón, esta poca cantidad de oxígeno que llega a los pulmones, a los alveolos, se va a traducir en un poco intercambio. Por lo tanto, voy a tener eh, una presión de oxígeno al alveolar disminuido y una presión arterial de oxígeno disminuido. Si yo tengo ambos componentes, voy a tener una gradiente alveolo arterial de oxígeno normal. ¿Y por qué? ¿A qué es igual la gradiente alveolo arterial? La gradiente alveolo arterial es igual a, a la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Normalmente la presión, no sé cómo escribir. Uy, a ver, voy a descubrir esto. ¿Están viendo, chicos? Sí, Sí, doctor. La presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno se le conoce como gradiente
alveolo arterial. ¿Ya? A eso se le conoce como, me gustaría que, no voy a poder leer los mensajes del chat, me gustaría que lo digan en audio porque luego se me sale ¿no? O sea, si me lo dicen así en audio, mejor, cualquier interrogante. Ya. Ahora, miren, ¿y a qué es igual la presión arterial de oxígeno? Esta presión alveolar, perdón, ¿no? De oxígeno es igual básicamente ¿a qué? Al FiO2. Si tienen calculadora podemos ir practicando, chicos. Al FiO2, ¿no? Al FiO2 multiplicado a la presión Por 5, ¿no? atmosférica, perdón, Es por 5, creo. no, eso dos. FiO2 es FiO2 y presión arterial. Esta es presión alveolar de oxígeno, que es igual al FiO2, ¿no? Por la presión atmosférica, ¿no? Atmosférica menos la presión de vapor de agua. H2O. Ya, entonces, resumiendo, ¿qué cosa es la gradiente alveolar? Es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Normalmente la presión alveolar de oxígeno es 104, ¿se acuerdan? ¿Ya? O vamos a redondearlo a 100. Y la presión arterial de oxígeno, eso lo saco del AGA. Y normalmente habíamos dicho que eran 95, ¿se acuerdan? A ver, chicos, si están presentes. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cuánto? ¿Es Ritze el que habla? Sí, doctor. Ok, Ritze. Ritze, ¿cuánto era la presión de oxígeno alveolar? 104. Ya. ¿Y cuánto era la presión de oxígeno arterial? La que llegaba era 40. No, no, arterial, no te digo hablando de venoso. Ya, si salía era 104 entonces. Pero y cuando pasa ese chum, esa mezcla de la vena 95, bronquial, 95. ¿cuánto? 95, Ah, ¿y cuánto es esa 95. diferencia? 104 menos 95. 9. No, 9, ¿no es cierto? Pero normalmente a veces no es 95, a veces puede estar en 90, ¿no? Pero se dice que la gradiente alveolar arterial siempre tiene que ser mayor. Ah, no, perdón. ¿Cómo se borra esto? Mm, Es menor, ya, voy a poner acá. Es menor a 15, ¿ah? A 15. Ese es su valor normal. Si llega a ser mayor de 15, ya decimos con gradiente alveolo arterial aumentado. Ya, miren, acá tenemos, ustedes dirán, pero eso es en condiciones normales, pero yo cómo calculo la presión alveolar de oxígeno con esta fórmula. El FiO2, ¿no? Por
la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, ¿no? Ya, menos, miren, menos la presión de CO2 arterial sobre, ¿se acuerdan ustedes del coeficiente metabólico? Que si yo, por ejemplo, entregaba, si yo recibía, vamos a suponer, 5 eh, mililitros de oxígeno, ¿cuánto de CO2 daba? O si quieren, si yo recibía 50 mililitros de oxígeno, ya, si quieren, por ese lado. ¿Cuánto de CO2 entregaban los tejidos? ¿Recuerdan de ese coeficiente? ¿Cuánto era? 0. A ver si me lo dicen sin miedo. Es mejor que se equivoquen acá. A ver qué es 0.8. 0.8. Muy bien, 0.8, ¿ya? Ya, a ver, si tienen calculadora, a ver, ¿cuánto sería si la presión atmosférica a nivel del mar, cuánto es? ¿Se acuerdan? 760. Ya, ¿y cuánto es la presión de vapor de agua? Que eso lo tenemos de dato también, de las vías aéreas. 47. Ya, a ver, desarrollen esto, cuánto, y suponiendo que ¿cuánto es la presión normal del CO2? El punto medio, 40. ya, 40. A ver, calculen muchachos eso. ¿El FiO2 cuánto es? 0.21, ¿no? Ya. Calculen pues, ¿cuánto le sale la presión alveolar? A ver, calculen, chicos. 99.73. Ya, algo así, ¿no? Pero es prácticamente 100, ¿no es cierto? Prácticamente 100. Eso más o menos es la presión eh, alveolar. ¿Qué pasaría si yo le tomo el AGA y le encuentro una presión de CO2 de 40 y una presión de oxígeno arterial de oxígeno de 90? ¿Cuánto sería la gradiente? Alveolo arterial. La diferencia, ¿no? 99 punto y tanto, ya que sea 100 menos la presión arterial de oxígeno, que es 90, sería 10, ¿no? Entonces sería una gradiente alveolo arterial normal. ¿Ya? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Se entiende? Doc, O ¿cómo era lo último? ya, o sea, acá ¿cuánto le sale antes que nada? ¿Cuánto le salía? Me dijeron por ahí 159, ¿no? Y esto era, no, no, perdón, esto era 150, ¿no? Esto era 150 y esto de acá era 50, ¿no? 40 entre 0.8 es 50. Entonces 150 menos 50 me sale 100 la presión alveolar de oxígeno. Ahora, sí, ¿cuál es la gradiente entonces? La pregunta. Si la presión arterial de oxígeno fuera 90, ¿cuál sería la gradiente? Es la diferencia entre la presión arterial de oxígeno, perdón, entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. O sea, la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Si acá me salió 100 y la presión arterial de oxígeno me salió 90, la gradiente será 10, ¿no? Entonces podría decir que es normal.
es anormal, o sea, está aumentado si es mayor a 15. Si es menor a 15, está normal. ¿Me dejo entender? Sí, gracias. Ok, ¿quién respondió? Yo, Saray. Ok, Yaraí, perfecto. Muy bien, entonces la hipoventilación alveolar es una de las causas, ¿no? Pero miren, en la hipoventilación alveolar la gradiente alveolo arterial está normal. Y ustedes dirán, ¿pero por qué está normal? Imagínense, pues, imagínense una persona que hipoventila. ¿Estará metiendo cantidades de oxígeno adecuado? Mm, No, ¿verdad? Entonces voy a tener yo una presión alveolar de oxígeno disminuido. Y si yo tengo una presión alveolar de oxígeno disminuido, eso, si yo tengo una membrana de intercambio gaseoso normal, pero si está disminuido la cantidad de alveolar de oxígeno, la cantidad de oxígeno que va a pasar a la sangre también va a estar disminuido. Entonces voy a tener una presión alveolar de oxígeno disminuido y una presión arterial de oxígeno disminuido. Por lo tanto, la gradiente alveolar arterial es normal, no cambia, ¿no? No cambia. Y estos casos mejoran si yo les doy oxígeno, ¿no? ¿No? Ejemplos, por ejemplo, un obeso mórbido, un paciente con ELA, un paciente, ¿no? Por ejemplo. Ya. El otro mecanismo es la alteración ventilación-perfusión, por ejemplo, un EPOC. En un EPOC, ya, ok. Antes que nada, antes de pasar al EPOC, en la hipoventilación alveolar se me olvidaba de que la presión de CO2 está aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque como hipoventila, no elimina el CO2. Acuérdense que la frecuencia eh, respiratoria, mayor frecuencia respiratoria, menor presión de CO2. A menor frecuencia respiratoria, mayor presión de CO2, por eso que está aumentado. El otro mecanismo, como les decía ahora sí, es la ventilación, perfusión alterado, ¿no? Por ejemplo, un EPOC. En un EPOC, ¿qué voy a encontrar? Normalmente yo encuentro un CO2 aumentado. Entiendo que acá le han puesto disminuido, más que todo pensando en que el paciente con EPOC inicialmente puede hiperventilar, ¿no? Y al hiperventilar, va a estar el CO2 disminuido. Pero normalmente el CO2 está aumentado, ¿no? ¿Y cómo está la gradiente alveolo arterial? En este caso estaría eh, a- aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente va a estar hiperventilando, va a meter más oxígeno, ¿no? Pero el CO2 también va a estar disminuido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá, por ejemplo, en un EPOC? En un EPOC. Específicamente acá está hablando más que todo de un enfisema, ¿no? En un enfisema. En un enfisema, el intercambio va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el oxígeno que llega hacia los alveolos, que dicho sea de paso están dilatados, tienen menor área de intercambio, ¿no? O sea, va a llegar oxígeno al alveolo, pero no van a recibir un buen intercambio, ¿no? No van a recibir un buen intercambio. ¿Por qué? Porque también compromete, acuérdense, los capilares. Y si los capilares están comprometidos, disminuido. Por eso es que la presión de oxígeno arterial está disminuido. Y la presión de oxígeno va a estar normal a nivel alveolar. O sea, vamos a tener una presión alveolar normal y una presión de oxígeno arterial disminuido. Por lo tanto, la gradiente alveolar arterial va a estar aumentado, ¿no? Y estos pacientes sí mejoran también con oxígeno. Pero vamos a ver el caso de un Shawn. Acá en el caso de un Shawn es cuando tenemos, por ejemplo, una neumonía, pero una neumonía masiva, ¿no? Donde todos los alveolos se llenan de pus. Pero el ejemplo más correcto sería de repente un edema agudo de pulmón, ¿no? Donde vamos a tener aquí nosotros alveolos llenas de agua. Y estos van a tener una presión de CO2 disminuido porque no va a haber intercambio. Y acá vamos a tener también un gradiente alveolo arterial aumentado. ¿Por qué? Porque el alveolo
va a estar con oxígeno, pero no va a poder ser intercambiado porque va a estar llena de líquido. Por lo tanto, esa cantidad de oxígeno que llega al alveolo no va a poder ser difundido hacia la sangre, por lo tanto, voy a tener una presión alveolar de oxígeno, digamos, normal, y voy a tener una presión de oxígeno arterial disminuido, ¿no? Por eso que la gradiente está aumentada. Y en este caso, si yo le pongo oxígeno, de nada me vale que yo le ponga oxígeno si es que, en este caso, el alveolo va a estar llena de líquido, ¿no? Y por más oxígeno que lo ponga, no van a intercambiar, ¿no? O dicho sea de paso también, en una embolia pulmonar, por ejemplo. En una embolia pulmonar, si es que yo tengo el capilar que no puede hacer intercambio porque no circula, de nada me vale que yo tenga oxígeno en mis alveolos si no va a hacer intercambio, ¿no? Y también voy a tener una gradiente aumentada. Y en este caso sí no cambia el oxígeno, no cambia el oxígeno, perdón, no cambia, no mejora el oxígeno como o sea, no va a haber respuesta al aumento de la FiO2, ¿no? O sea, si yo le pongo más oxígeno, no va a responder, ¿ya? Vamos a tener también el trastorno de la difusión, por ejemplo, un caso típico es la fibrosis pulmonar. La presión de CO2 va a estar disminuida porque el paciente va a hiperventilar, ¿no? Y va a eliminar CO2. La gradiente alveolo arterial va a estar también aumentado. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a llegar a los alveolos, pero el intercambio va a estar afectado, ¿no? Entonces ese oxígeno que llega a los alveolos también este, no va a difundir, ¿no? Y por lo tanto la presión arterial de oxígeno va a estar disminuido y por lo tanto la gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. Y acá sí hay mejora con la oxigenoterapia, ¿no? ¿Por qué hay mejora? Porque el área de superficie, perdón, el grosor aumenta y el intercambio disminuye, pero yo apaciguo o yo voy a menguar, voy a atenuar eso administrándole más oxígeno. Acá había que ver un quinto mecanismo que es el caso de disminución. Los que han hecho, sobre todo, han expuesto la insuficiencia respiratoria, se deben acordar, ¿no? Uno de los mecanismos también era disminución de la presión eh, este, inspirada de oxígeno. Miren, no confundan fracción inspirada de oxígeno con presión inspirada de oxígeno, ¿ya? Esto, por ejemplo, es presión inspirada de oxígeno, ¿ya? Que es diferente a fracción inspirada de oxígeno. Es diferente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar? 21%. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro 100 mililitros de aire, el 21% va a ser oxígeno. En cambio, la presión inspirada de oxígeno es es la presión de oxígeno, ¿no? La presión de oxígeno que, que llega al alveolo, ¿no? Pero no es la fracción. Fracción es un porcentaje, una parte. Pero la presión es eh, la presión del oxígeno propiamente, ¿no? Les pongo un ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Si yo estuviera a 5.000 metros de altura, ¿se modifica la FiO2? Respuesta, chicos, 1, 2, 3. Sí. No. Ya. No. Pero se modifica la presión inspirada de oxígeno. Ah, sí. Sí. Muy bien. Eso sí se modifica. Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, en el Everest, ¿puede tener insuficiencia respiratoria, sí o no? Sí. Ya. ¿Y cuál sería Claro, eso. el mecanismo ahí?
por disminución de la, ¿cómo se llama? De la presión inspirada de oxígeno o de la FiO2. ¿De la presión inspirada? Muy bien. Seguramente tú impusiste insuficiencia respiratoria, ¿o no? No, doctor. Ok, pero muy bien tu respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Cómo hago ahora para correr esto de acá? Ya, oye. ¿Cómo hago para borrar, chicos, esto? Tómenle foto, porque eso sí. ¿Con qué se le borra, chicos? Hay algo con que Donde está el lápiz, ya en el lápiz, abajo, abajo, abajo. Borde inferior izquierdo de la pantalla. borde Ahí, inferior izquierdo. hay unos comandos, por ahí debe estar. ¿Esto? Sí. Opciones. Barra de herramientas. No, ¿dónde está su lápiz? El lápiz es esto, ¿no? Dibujar. Ya. Ancho. Esto será borrar. Lápiz inteligente. Marcador. Bolígrafo. Ancho de forma. Pero no dice borrar. A ver acá. Ratón. Seleccionar. Texto. Estampar. Destacar. Borrador. Ya, entonces vamos a tener acá, por ejemplo, la relación que hay entre la saturación y la relación que hay eh, entre la presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, cuando una persona satura 90%, se dice que la presión arterial de oxígeno, de acuerdo a la curva, ¿no? de disociación, le corresponde 60. Y si está en 95%, le corresponde 80. A ver, repasando conceptos. Cuando decimos que hay insuficiencia respiratoria, cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60, ¿ya? Cuando decimos hipoxemia, cuando es menor a 80, ¿ya? Y cuando decimos que es normal, cuando es mayor a 80. ¿Ya? Entonces, se dice que cuando la presión arterial de oxígeno es 80 milímetros de mercurio, le corresponde una saturación del 95%. Es por ello que en la época del COVID decían, si tiene 95%, no se asuste, no se asuste. Si tiene 90%, llévelo al hospital. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente, si a una persona que satura 90%, yo le tomo un AGA, probablemente le voy a encontrar en 60%. ¿Ya? Eso es importante. Esa es la relación que hay entre la saturación y la presión parcial de oxígeno, ¿no? Es por eso que este es digamos, el límite, ¿no? Cuando una persona satura 90% o menos del 90%, ya podríamos decir casi con seguridad de que está en insuficiencia respiratoria. Aunque el diagnóstico definitivo no te da la saturación, el que te da es el AGA, no la gasometría. ¿Ya? Simplemente para recordar la vía aérea, ¿no? El diafragma, ¿no? Cómo interviene en el proceso de la ventilación, ¿no? La saturación. Bueno, eso es todo, chicos. Eh, ¿quieres que quieren que les dé un guacho? Una fija, doctor. No, fijas no doy, les doy para que aprendan. Miren, vean en YouTube. A ver, en todo caso yo le paso a Saraí.
Le voy a pasar ahora a Saraí, unos videos de insuficiencia respiratoria. Cada video son tres videitos. Cada uno tiene más o menos en promedio 15 minutos, ¿no? Para que se relajen, pueden ver eso y van a ver que, pucha, que les va a encantar. Y obviamente que las preguntas de insuficiencia respiratoria, si es que les viene, que les va a venir de todas maneras, les va a venir, ¿no? Inclusive en el oral les va a servir. Lo que les he enseñado está bien, perfecto. Si quieren lo pueden dejar ahí, pero si quieren dominarlo, si quieren, pucha, cuando vayan al hospital y tirar su pana, vean esos videos. Vean esos videos, si lo quieren dominar. ¿Ah? Pero ahí se los voy a dejar con Saraí. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, comentario. Doctor, disculpe, no me había quedado bien claro la de hipoxemia e hipoxia, que Ah, era... ya, ok. ¿Quién preguntó? Para ahí. Ok, Araí. Miren, a ver, hipoxemia es la presión arterial de oxígeno en sangre arterial, ¿no es cierto? Que es menor ¿a cuánto dije? Menor a 150. No, hipoxemia 80. menor a 80. ¿Quién dijo 80? Brigitte. Brigitte. Brigitte Carlos. Ya, aunque Bianchi también ya había respondido ya. Acabo de ver su mensaje. Ok, claro, es menor de 80, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te mide cuando decimos hipoxemia? Es la presión arterial de oxígeno en sangre arterial, ¿no? Pero la hipoxia hace referencia al tejido. Por ejemplo, a ver, mm, vamos a suponer que una persona tenga shock séptico. ¿Qué quiere decir shock séptico? Cuando la presión arterial está baja. La presión arterial está baja por alguna infección generalizada, ¿ya? Entonces, esta persona puede estar saturando correctamente, puede tener una presión arterial de oxígeno de 90%, 90 milímetros de mercurio, perdón, ¿ya? Y una saturación de 97%, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si este paciente tiene anemia severa? Anemia severa. ¿Llevará buena cantidad de oxígeno a los tejidos? Me pregunto. No, Responde, no. Pero ¿está hipoxémico? no, No, perfecto. Ya, pero si lleva poca cantidad de sangre a los tejidos recibirán adecuadamente la cantidad de oxígeno. O sea, si llevan poca cantidad de oxígeno, si transportan, mejor dicho, poca cantidad de oxígeno, recibirán buena cantidad de oxígeno los tejidos. no. Entonces a eso se le llama hipoxia. Cuando la cantidad de oxígeno que están en los tejidos es bajo, pero no necesariamente hipoxia es igual a hipoxemia, porque acá estamos viendo que está saturando bien, ¿no? El único problema es el transporte. No sé si me dejé entender. Sí, doctor, gracias. Ya. Ahora, hay otro caso también. Si, vamos a suponer que el paciente no tenga anemia y de repente el paciente tiene, no sé, pues, intoxicación por AINES, por aspirina o por órganos fosforados, qué sé yo. Entonces, este paciente no va por más que tenga buena cantidad de oxígeno, pero no lo va a recibir, ¿no? Entonces no va a aceptar ese oxígeno y empieza a utilizar otra vía metabólica, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo un caso de hipoxia, ¿no? Porque ese oxígeno que es transportado en la sangre en condiciones normales y en cantidades adecuadas, no es recibida por los tejidos, ¿no? Ya.
Saray, te envío entonces ese video para que lo compartas. Es muy interesante, ¿no? En realidad, es como para que si le vienen en el oral, sobresalgan, o es como para que si le vienen el escrito sobresalgan, o es como para cuando ustedes roten y se encuentren con otros alumnos de otras universidades y demuestren que saben insuficiencia respiratoria, y demuestren que, pucha, dominan insuficiencia respiratoria, y sepan la fisiopatología de la hipoxemia, ¿ya? Y de la insuficiencia respiratoria y los mecanismos. Ok, chicos, que tengan, Dios mediante, que les vaya muy bien, chicos. Acabamos ya ahora, ¿ya? Chao, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.